Hola chicos, bienvenidos a la clase número 12 de la semana del 17 de agosto del 2020. El día de hoy vamos a trabajar el objetivo de identificar métodos de separación de mezclas heterogéneas y homogéneas, tema que no es nuevo porque ya lo comenzamos a trabajar en la clase anterior y este tema se desprende del contenido de la unidad que estamos viendo que tiene que ver con clasificación de la materia y hablamos sobre las mezclas, que es un tipo de clasificación de la materia, por lo tanto comenzamos a ver cómo podemos separar los componentes de las mezclas y a esto nosotros lo llamamos métodos de separación de mezclas. Entonces en la clase de hoy vamos a continuar profundizando en estos métodos para separar mezclas. Veamos lo que tenemos para el día de hoy. Recordemos que las mezclas se pueden clasificar en dos grandes grupos, mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. En estas mezclas, ambas, estamos viendo la combinación de dos o más sustancias. En algunos casos, las sustancias que forman las mezclas son visibles a simple vista o utilizando un instrumento de observación como una lupa o un microscopio. Pero en otros casos, como es en el caso de las mezclas homogéneas, nosotros no podemos reconocer a simple vista cuáles son los componentes de la mezcla. Hay un concepto muy importante que vimos en la clase pasada, que es el concepto de fase. Cuando nosotros tenemos mezclas, tenemos que hablar de que vamos a poder identificar o no las fases. Las fases son los aspectos que conforman la mezcla. Por lo tanto, en una ensalada tenemos varias fases y están todas sólidas. Por ejemplo, tenemos el tomate, la lechuga, la cebolla, los choclitos miniatura, etcétera, lo que conforma esa mezcla. Y en el caso, por ejemplo, de una mezcla homogénea, vamos a tener el agua potable, que es un líquido donde vamos a encontrar cloro, por ejemplo, podemos encontrar flúor y podemos encontrar minerales disueltos. Pero al mirarla a simple vista, yo no puedo reconocer dónde están sus fases porque o son muy pequeñas al ojo humano o porque tienen aspectos similares. Por lo tanto, el concepto de fases se refiere a los aspectos que forman parte de la mezcla. En el caso de las mezclas heterogéneas, yo puedo reconocer dos o más fases. ¿Sí? En la ensalada yo puedo reconocer varias fases y están todas sólidas. Y en el caso de las mezclas homogéneas, yo solamente puedo reconocer a simple vista una fase. Por ejemplo, en el caso de la bebida que está ahí o esos jugos, yo solo puedo ver la fase líquida, pero no puedo ver los sólidos disueltos. ¿Me entienden? O en el caso del agua potable también puedo reconocer a simple vista, hay una fase que es un líquido, pero no puedo ver qué otras sustancias están disueltas en ese líquido. Por lo tanto, a eso se le dice que se le reconoce una sola fase, un solo aspecto, ¿ya? En el caso de las mezclas homogéneas y en el caso de las mezclas heterogéneas tienen más de una fase. Además, hay dos características que son muy importantes en todas las mezclas. La primera es que sus componentes, al estar combinados, mantienen sus propiedades, ¿ya? O sea, siguen siendo la misma cosa. Si yo mezclo ensalada, tomate, lechuga, queso rallado, cebolla, cada cosa sigue siendo lo que era antes, picado, trozado, ¿cierto? O más pequeño, pero sigue siendo lo mismo. En el caso, por ejemplo, del agua con azúcar, el azúcar se disuelve en el agua, pero sigue estando el azúcar ahí, sigue siendo azúcar y sigue siendo agua. Por lo tanto, ninguna de las dos sustancias cambió. Esa es una característica muy importante de las mezclas, que sus componentes no cambian sus propiedades, siguen siendo la misma sustancia química. Y por otra parte, además, otra característica que tienen las mezclas, que es muy importante recordar, es que sus componentes se pueden separar usando métodos o medios o estrategias de tipo físicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque como sus componentes mantienen sus propiedades, conservan sus propiedades, se pueden entonces utilizar estos procedimientos físicos para separar los componentes de la mezcla. Hagamos un ejercicio para identificar dentro de las imágenes que se encuentran aquí, qué tipos de mezcla podemos ver o podemos distinguir, mejor dicho. Recuerden que en la parte que está aquí arriba mío hay dos ojitos, ¿cierto? Uno que significaría que yo puedo ver a simple vista, ya sea a ojo desnudo, con una lupa o con un microscopio, los componentes de la mezcla o las fases de la mezcla. Y en el que está más abajo, el mismo ojo, pero aparece con una X. Eso quiere decir que no puedo distinguir a simple vista las fases, pareciera ser que hay una sola fase. Por ejemplo, en el caso del sándwich, vamos a ver, es una mezcla heterogénea. ¿Por qué?
porque yo puedo ver a simple vista, ni siquiera necesito una lupa, ni siquiera necesito nada, o sea, solo con mirarlo puedo reconocer que en ese sándwich hay una mezcla de sustancias, pan, lechuga, hamburguesa, tomate, etcétera, ¿sí? Eso es una mezcla heterogénea. Puedo reconocer sus fases a simple vista. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la bebida. ¿Qué no acompaña un sándwich con una bebida? Una bebida es una mezcla de un líquido con azúcares, ¿cierto? Bueno, colorantes, y además un gas que está ahí adentro a presión. Por lo tanto, yo al mirarla puedo, si observo bien la mezcla, o si me sirvo un vaso de bebida, yo puedo ver cómo burbujea, cómo sale el gas. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea porque puedo reconocer a simple vista, sin utilizar ningún instrumento, que en esa mezcla, por lo menos, hay dos fases, una líquida y una gaseosa. ¿Quién no le ha echado mayonesa al sándwich, cierto? La mayonesa sabemos, y lo hemos visto en muchas ocasiones ya en estas clases, que es una mezcla heterogénea. ¿Y por qué es una mezcla heterogénea, dirán ustedes, si pareciera ser como que hay una sola fase? Pues bien, porque hemos dicho que hay un tipo de mezclas heterogéneas que se llaman coloides, que tienen la característica de que al ser muy bien batidos o homogeneizados, como se les llama también, aunque en realidad son mezclas heterogéneas, al batir esto, ¿cierto? Vamos haciendo que se incorpore aire, vamos haciendo que las partículas se vayan haciendo un poco más pequeñas, entonces engaña al ojo humano, pareciera ser como que hay una sola fase, pero en realidad sabemos que en esa mayonesa hay microgotitas de cada uno de los componentes, lo que la hace ser una mezcla heterogénea, porque yo al mirarla con una lupa o con un microscopio puedo distinguir dónde está cada una de sus fases. Y por otra parte, tenemos un ejemplo de mezcla homogénea. ¿Quién no le ha puesto ketchup a algo, cierto? Hay gente que le encanta y hay mucha gente que le gusta el ketchup. El ketchup o ketchup, como lo quieran llamar, es una mezcla homogénea, porque es ahí donde tenemos una disolución, ¿cierto? De varias sustancias mezcladas, combinadas, y donde yo no puedo reconocer dónde está cada uno de los componentes que forman esas mezclas. Ahora bien, la clase de hoy vamos a profundizar en los métodos de separación de mezclas. Recordemos que los métodos de separación de mezclas son procedimientos físicos que nos van a permitir obtener o separar los componentes que forman la mezcla, ¿ya? Para poder seleccionar el método más apropiado, primero tenemos que identificar si la mezcla es heterogénea o si la mezcla es homogénea. Cuando una mezcla es heterogénea, ¿cierto? Lo primero es que tenemos que reconocer cuál es el estado en el cual se encuentran los componentes de la mezcla. Cuando una mezcla es homogénea, vamos a ver que se producen cambios de estado. Para poder separar los componentes, tenemos que hacer que cambien de estado una o dos sustancias que forman la mezcla. Veamos entonces y recordemos, porque esto ya lo vimos en la clase pasada, qué es lo que es o cuáles son los métodos de separación de mezclas heterogéneas. El primero que vamos a recordar es la tamización, o tamizado también se le conoce, que es la utilización, ¿cierto?, de este instrumento. Es un método que sirve para separar dos sólidos, uno de mayor tamaño que el otro. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos una mezcla de porotos negros con harina. Esa mezcla puede haberse producido por casualidad, por equivocación, por error. Entonces, uno dice, bueno, ¿a quién se le ocurre mezclar estas dos cosas? Pero sí, puede ocurrir que por alguna una equivocación, ¿cierto? Se derramó algo sobre otra cosa, o un niño jugando, pequeño, jugando en la cocina, puede haber hecho esta mezcla. Entonces, ¿cómo yo puedo separar esta mezcla de dos sólidos de distinto tamaño? Lo primero que tengo que pensar es en el tamaño. Tengo que pensar en qué estado están las mezclas, porque es una mezcla, perdón, en qué estado están los componentes, porque es una mezcla heterogénea. Y segundo, debo reconocer entonces estas características para después determinar cuál es el método más apropiado. En este caso tengo dos sólidos, uno de mayor tamaño que el otro, por lo tanto lo más apropiado es utilizar un instrumento que se llama tamiz. Nosotros conocemos con el nombre de colador, pero en realidad, ¿cierto? No es un colador, pero ese es el nombre que se le da popularmente al tamiz. Y esa sería la imagen que apareció recién en la pantalla, lo que nosotros más conocemos. Este tamiz está compuesto por una malla con orificios de distintos tamaños. Tenemos, por ejemplo, tamices que son mucho más profesionales, como lo que vemos ahí, como una torre de tamiz, ¿cierto? Uno sobre el otro, y se supone que en cada uno de esos tamiz tiene diferentes orificios. Entonces yo puedo hacer pasar una mezcla de, por ejemplo, de tierra, donde yo voy a encontrar piedras, arenilla, gravilla,
cierto polvillo. Entonces, si yo quiero separar todo lo que hay en esa mezcla llamada tierra o suelo, yo lo puedo hacer pasar por este conjunto de tamiz y voy a ir obteniendo en cada uno de ellos las diferentes fases de la mezcla. Por ejemplo, aquí les muestro una imagen de un tamiz más industrial, ¿sí? Una máquina que se utiliza en algunas industrias para poder separar, por ejemplo, lo que les estoy comentando, el suelo, ¿sí? Aquí vemos una imagen donde se observan tamices con diferentes tipos de orificios en sus mallas. Otro ejemplo, perdón, otro método de separación de mezclas heterogéneas es la filtración. Cuando nosotros tenemos una mezcla de un líquido con un sólido, ¿cierto? Y queremos separarla, y uno dice, bueno, ¿y a quién se le ocurre hacer esto? En el diario vivir ocurre. Por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, donde se ve a una persona que está sirviendo café. Vemos que hay unas tacitas, ¿cierto? Que vemos que hay como un papel encima, vemos que hay algo café, que debe ser café molido, y luego él está echando el agua hirviendo. Para eso se hace para poder preparar café de grano molido, de manera casera, de manera muy, muy artesanal, pero eso es un ejemplo de filtración. Yo quiero esta mezcla, ¿cierto?, del sólido, que es el café, con el agua. Yo quiero solo obtener el líquido que va a surgir de ese grano que se va a humedecer con el agua caliente. Y yo quiero obtener solo el líquido con café, pero no quiero obtener la borra de café, que es ese granillo, ¿cierto?, desagradable que se puede sentir en la boca. Y por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo este método que se llama filtración, donde yo necesito tener, ¿cierto?, una mezcla de un sólido, en este caso sería el café, y un líquido, como sería el agua. Voy a tener que utilizar un instrumento que se llama filtro, que generalmente está hecho de papel o también puede ser hecho de tela. Y este filtro es un material poroso, ¿sí? Es un material que está hecho de fibras. Esas fibras, por ejemplo, en este caso, como ustedes pueden ver ahí, en el caso de la cafetera, esta cafetera ya es algo más industrial, ¿cierto? Ya no es tan artesanal, es algo que se puede comprar, pero estas cafeteras utilizan este filtro que está aquí al lado, que es como un canastillo, pero que está formado por este filtro, que es un material poroso donde va a quedar atrapado el sólido y solo va a pasar, se va a filtrar, esa es la palabra, la sustancia, el líquido con el sabor a lo que en este caso sería el café. Acá hay otro ejemplo, aparece arriba, ¿cierto? Aquí arribita mío, un filtro de piscina, ¿sí? ¿Quién no tiene o quién no ha visto una piscina de estas que se arman en las casas en el verano y utilizan un filtro como el que ustedes pueden ver en la pantalla? ¿Y qué es lo que hace ese filtro? Bueno, el agua pasa de la piscina hacia las mangueras donde está el filtro. Este filtro es de un material poroso como un papel, ¿cierto? Áspero, y lo que hace es entonces atrapar las partículas de polvo que están en el agua y una vez que pasa por el filtro, luego sigue su viaje el agua por la manguera y llega nuevamente a la piscina. Y de esa forma se atrapan las partículas de polvo que están flotando en el agua de esa piscina. Nuevamente tenemos una mezcla de un líquido con un sólido. En este caso el líquido es el agua y el sólido son las partículas de polvo. Otro ejemplo que puse yo en la clase pasada es una máquina que depura o limpia o filtra, ese es el nombre, el aire. Aquí vemos una imagen, aquí al ladito mío, donde hay un aire que está pasando, ¿cierto?, a través de un material que se ve como una rejilla, ¿ya? Pero en realidad es un filtro. Si ustedes se fijan, el primer filtro tiene espacios más grandes, el segundo tiene espacios más pequeños y hasta llegar al final, que es mucho más fino. Entonces, las partículas de polvo que hay en el aire van quedando atrapadas en este material poroso y pasan hacia el otro lado como un aire sin, por lo menos sin partículas de polvo. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo de un fluido como es el gas con partículas de un sólido que flotan en él. Eso sería filtración. Otro método para separar mezclas heterogéneas es la decantación. La decantación se utiliza para separar dos líquidos, ¿cierto? O pueden ser más de dos, pero en este caso vemos dos líquidos con diferentes densidades, ¿cierto? Donde uno va a quedar en la parte superior porque es menos denso y uno va a quedar en la parte inferior porque es más denso. Entonces aquí solamente tenemos que la mezcla, colocarla en un instrumento que se llama embudo de decantación
que ustedes se pueden fijar que tiene forma de embudo, ¿cierto? Y abajo tiene una perilla, ¿cierto? Una llave donde yo puedo cortar el paso del agua, o sea, del líquido, en este caso que sería agua y aceite, puedo dar el paso, ¿cierto? Del agua para que comience a bajar, a salir del embudo, y cuando ya termine de salir todo el agua, yo cierro esa llave y queda entonces arriba en el embudo el aceite y abajo en el otro recipiente quedaría el agua. Esto se puede aplicar cuando, por ejemplo, se elabora aceite de oliva. El aceite de oliva se hace con aceitunas molidas, ¿cierto? Se muele la aceituna y de esto se va a obtener una mezcla que va a estar conformada por el aceite, por los jugos de la aceituna y por los trocitos de aceituna que ustedes se imaginarán que van a estar en esa mezcla. Por lo tanto, si yo eh, hago esta molienda de la aceituna, y la dejo allí en un recipiente, lo que va a ocurrir es lo que se ve en estas botellas, ¿cierto? Donde puedo distinguir fácilmente tres fases. Miren aquí abajo, en la zona inferior de la botella, está el líquido más denso, que probablemente sea el líquido, ¿cierto? En este caso, el aceite. Acá tenemos algo que flota de otro color, que probablemente ahí se distingue que es otra fase, y una tercera fase que es la que está aquí, que es como una espuma que sale después de hacer este proceso. Esto también es un método que se utiliza entonces, no solamente en un laboratorio, sino que se puede utilizar en una industria, como por ejemplo la elaboración del aceite de oliva. Otro método que se utiliza para separar mezclas heterogéneas es la imantación. La imantación se utiliza para separar dos sólidos o más de dos sólidos, pero donde hay uno que tiene propiedades magnéticas. Y por lo tanto, para poder utilizar este método, yo tengo que tener un instrumento que se llama imán. Como ustedes pueden ver en la imagen, allí tenemos en la primera sección una imagen donde se muestra una mezcla de hierro, ¿cierto? De limadura de hierro, que es un metal, y harina. Ya uno dice, bueno, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, puede suceder este tipo de cosas. Podría ser arena y podría ser que a la persona se le cayó esta limadura de hierro al suelo, es cierto, y había arena o había tierra. Y entonces yo quiero poder separarlo porque no voy a estar recogiendo cada uno de los granitos. Entonces, un buen método podría ser utilizar la imantación, donde yo hago pasar el imán por sobre la mezcla y ese imán entonces atrae al metal que tiene las propiedades magnéticas, como en este caso. ¿En qué podría servir? Bueno, sí, se utiliza en las industrias. Por ejemplo, en estas industrias donde hay reciclaje de metales de chatarra, se utilizan estos imanes para poder atrapar, ¿cierto?, los metales que tienen propiedades magnéticas y separarlos de los que no tienen, ¿sí? Acá tenemos otra imagen mucho más simple, pero que también nos muestra un proceso industrial, donde vemos que hay una correa mecánica, ¿cierto? Que es esta correa transportadora, donde probablemente va allí una molienda de algo, puede ser una molienda de algún tipo de roca, ¿cierto? Que en alguna minería se muele la roca para poder separar de ella quizá metales que tengan propiedades magnéticas. Entonces yo hago pasar esa mezcla de roca molida y aquí tengo un imán, entonces cuando esta roca molida va pasando por esta correa transportadora, aquellos trocitos de metal que tienen propiedades magnéticas se pegan al imán y el resto sigue avanzando. Entonces yo me quedo con lo que me interesa, que en este caso sería el imán. Perdón, que sería en este caso el metal. ¿Sí? Otro ejemplo entonces de cómo podríamos aplicar este método a una industria, ¿sí? No solamente en casos hipotéticos. Bien, hemos entonces visto cuáles son los métodos para separar mezclas heterogéneas: la imantación, la decantación, la filtración y la tamización. Todas ellas se caracterizan porque podemos utilizar ciertos métodos súper sencillos donde vamos a través de mecanismos de arrastre, de atrapar, de hacer pasar la mezcla, ¿cierto?, por un aparato, vamos a separar, vamos a obtener los componentes que forman la mezcla. Vamos entonces a ver ahora métodos que son un poco más complejos, que son referidos a métodos para separar mezclas homogéneas. Veamos este video con bastante atención para que podamos después ir reforzando algunos de estos métodos.
Métodos de separación de mezclas homogéneas. Recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase. La separación de sus componentes no es tan sencillo como en el caso de las mezclas heterogéneas. Para separar los componentes de estas mezclas se utilizan métodos físicos. Al aplicar estos métodos, al menos uno de los componentes de la mezcla sufre un cambio de estado. Veamos entonces los más utilizados. La cristalización consiste en calentar la solución dentro de un cristalizador hasta que se evapore el componente líquido y se formen cristales de componente sólido. En el caso del agua salada, el agua se evapora y quedan los cristales de sal en el fondo del cristalizador. La destilación simple. La destilación simple se utiliza para separar soluciones formadas por dos o más líquidos, cuando alguno de sus componentes posee un punto de ebullición mucho menor que el resto. Por ejemplo, una solución de agua con un punto de ebullición de 100 grados centígrados y de acetona con un punto de ebullición de 56 grados centígrados. El dispositivo que se utiliza es el destilador. La solución a destilar es calentada hasta que el componente con menor punto de ebullición comienza a evaporarse. En ese momento se mantiene constante la temperatura. Al evaporarse este componente, se separa del resto de la solución y se transforma en gas. El gas pasa por un tubo que posee algún tipo de refrigerante que baja la temperatura del gas y se condensa pasando nuevamente al estado líquido, el cual será recolectado en un nuevo recipiente. De esta manera, se separa el componente con menor punto de ebullición del resto de componentes. La destilación fraccionada. La destilación fraccionada es utilizada para separar soluciones que poseen componentes con puntos de ebullición muy similares. En este sistema también se utiliza un destilador, pero se agrega una columna de fraccionamiento entre el recipiente con la solución original y el tubo con el refrigerante. Al calentar la solución, ambos componentes se evaporan y pasan por la columna de fraccionamiento. Esta columna está fría, haciendo que el componente menos volátil se condense y vuelva al recipiente original, mientras que el más volátil continúa el recorrido del destilador hasta el tubo con el líquido refrigerante y finalmente se condensa y llega al nuevo recipiente. Cromatografía. Es una técnica que se emplea para separar los componentes de una solución que contiene varios solutos disueltos. Por ejemplo, separar pigmentos. Se utiliza un papel que sirve de fase estacionaria. Se coloca la mezcla de pigmentos en el papel y este se coloca en el solvente, pero solo la base del papel. El solvente comienza a subir por el papel y separa los componentes del pigmento. Cada componente va a desplazarse a diferentes velocidades. De esta manera se visualizan los colores que componen el pigmento. Bien, entonces los métodos para separar mezclas homogéneas son un poco más complejos, pero también son un poco más divertidos, ¿cierto? Son un poco más científicos, requieren un poco más de trabajo experimental. Veamos primero en qué consiste la cristalización. Este método sirve para separar mezclas homogéneas, ¿cierto? Donde hay un sólido que es pequeño, que está disuelto en un líquido. Por ejemplo, una mezcla de agua con azúcar, ¿cierto? Si yo pongo a calentar esta mezcla, voy a necesitar una fuente de calor que transmita la energía calórica hacia esta mezcla de agua con azúcar y por lo tanto el agua o el líquido se va a comenzar a evaporar, se va a producir un cambio de estado y de esa manera se va a separar el sólido del líquido, ¿cierto? Porque el líquido se va a evaporar y el sólido se va a quedar cristalizado en el recipiente. Lo podemos ver aquí en esta imagen que aparece arriba, ¿cierto? Donde vemos una solución o disolución, que es una mezcla homogénea de agua también con sal, que podría ser el mismo ejemplo, pero en este caso tiene sal, la fuente de calor, ¿cierto? Que traspasa o que transmite el calor a esta mezcla, el agua absorbe el calor y al aumentar la temperatura se produce entonces el cambio de líquido a gaseoso, quedando en el recipiente los cristales de sal. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los lugares donde se obtiene la sal de mar, en estas piscinas donde se coloca agua de mar que contiene una gran cantidad de sales, de sodio,
y con el calor, ¿cierto? Con la radiación solar, con el calor del sol, hace que el agua, el líquido, se evapore y quede el sólido y la sal se cristaliza y forma esto que nosotros conocemos como sal de mar. Otro método que vimos en el video es la destilación. Ahí aparecen dos formas de destilación, pero nosotros vamos a quedarnos con la más simple, que es la destilación simple, donde vamos a ver que se utiliza este método para separar dos líquidos, o en este caso, ¿cierto? Dos líquidos que tienen diferentes puntos de ebullición, ¿cierto? Donde se va a producir una evaporación y una condensación. Nosotros vemos en la imagen, entonces aquí en este recipiente con forma de balón, ¿cierto? Vamos a ver que hay una mezcla. Aquí hay una fuente de calor, ¿cierto? Esto es como un mechero eléctrico. Entonces aquí calentamos la mezcla que tiene dos líquidos, ¿cierto? Que a simple vista pareciera ser que son iguales, por eso que es una mezcla homogénea. Al calentarlo, ¿cierto? Como uno de estos líquidos tiene un punto de ebullición más bajo, es decir, a menor temperatura comienza a evaporarse. Cuando llegue a esa temperatura se va a comenzar a evaporar. El gas, ¿cierto?, del vapor de esta sustancia se va a introducir a este camino, que es una especie como de manguera de vidrio, que tiene a su alrededor un líquido refrigerante, que generalmente es agua de la llave, que está a menor temperatura, que pasa por afuera de este tubo de vidrio. Y entonces cuando pasa por ahí, las partículas de vapor de ese líquido comienzan a juntarse, comienzan a condensarse, ¿cierto? Y se caen al otro lado en estado líquido nuevamente. Entonces, en este recipiente voy a obtener el primer líquido que se va a evaporar a menor temperatura y en el segundo vamos a obtener, va a quedar el líquido que se evapora a mayor temperatura. Entonces, para esto nosotros necesitamos tener un destilador, que, que es este aparataje que vemos aquí, donde vamos a tener una fuente de calor, donde vamos a tener un recipiente con una tapa especial, con un termómetro que es muy importante, ya que vamos a tener que controlar la temperatura para que veamos, ¿cierto?, qué líquido se está evaporando primero. Estos tubos, que son tubos de vidrio generalmente, estas mangueras con agua fría que pasan por fuera, y este otro recipiente para poder recibir el líquido que va a condensarse. Este proceso parece muy complejo, pero sí es muy común. Por ejemplo, se utiliza para poder obtener todos los subproductos del petróleo crudo. Nosotros podemos obtener el hecho de calentar esta mezcla, que es el petróleo crudo que se obtiene desde las capas subterráneas del planeta. Vamos a calentarla, ¿cierto? Y las vamos a hacer pasar por este proceso que se llama destilación, que en realidad tiene más parecido a una destilación fraccionada, como la que vimos en el video, pero es destilación finalmente, donde estos líquidos, ¿cierto?, se van evaporando y luego se van condensando y se van separando de la mezcla original. Otro ejemplo donde se utiliza la destilación, que se llama por arrastre de vapor, es en el caso de la elaboración de perfumes. Los buenos perfumes se realizan, ¿cierto?, con esencias, por ejemplo, de flores. Y para poder sacar las esencias de las flores, lo que se hace es calentar agua, colocar, ¿cierto?, las flores, digamos, que en un espacio que está dentro de ese destilador, se calienta el agua, ¿cierto? Y el vapor pasa por estas flores y eso hace que también se liberen muchas de estas sustancias aromáticas y los aceites esenciales de las flores que van a luego a evaporarse, pasar por estos tubos. Aquí vemos este color celeste que sería el líquido refrigerante, el líquido que enfría ese tubo por donde pasa ese gas, que hace que se condense y luego caiga en otro recipiente el aceite esencial de la flor en este caso y el agua perfumada. ¿Ya? Entonces vamos a obtener de ahí varios productos. ¿Recuerdan ustedes el desalinizador de agua de mar? Que lo vimos en quinto básico, yo creo que se acuerdan, ¿cierto? Donde vimos un video donde había una abuela, ¿cierto? Con un nieto que iban a buscar agua a la playa y luego la colocaban en unos baldes como los que vemos aquí abajo, le colocaban adentro un vaso, bueno, el agua de mar, el vaso vacío, un plástico, una roca, ¿cierto? Para que el agua con el calor del sol comenzara a evaporarse,
chocara contra el plástico y cayera aquí adentro de este vasito, ¿cierto? Sin las sales. Las sales quedaban aquí y el agua líquida sin sales quedaba dentro de este vaso. Acá vemos otro ejemplo de lo mismo, pero ya hecho un poco más elaborado, donde hay un recipiente, donde hay una tapa de vidrio que evita que se escape el vapor del agua, el sol, ¿cierto? Esta fuente de calor. El agua cuando se evapora golpea contra el vidrio, se enfría, producto de que hay una temperatura, entonces se condensa, vuelve en estado líquido y cae en una como especie de canal que se ve aquí y después se recoge en otro recipiente. Entonces separamos el agua, esta mezcla de agua salada, ¿cierto? Que es una mezcla homogénea. Vamos a separar la sal, va a quedar aquí, y el agua sin sales va a pasar a otro recipiente. Esto también es un ejemplo de destilación, como ustedes pueden ver. Bien, otro método para separar mezclas homogéneas es la cromatografía. Este método, bueno, es mucho más fácil verlo que explicarlo, pero sirve para separar mezclas de sólidos pequeños disueltos en líquidos. Ya también se puede utilizar para separar algunos gases. Eh, para esto necesitamos tener un líquido que va a servir como medio de arrastre de estos sólidos. Generalmente ese líquido es alcohol, pero también depende digamos, de la sustancia que queramos separar. Y necesitamos un material que sea poroso, que esté hecho de fibras, como puede ser un papel o una tela. Ya, en este caso ustedes pueden ver en la imagen acá, vemos una mancha de tinta, que esa es la mezcla homogénea, ya las tintas, los colores están hechos de una mezcla de pigmentos y yo puedo separar esos pigmentos utilizando esta técnica llamada cromatografía. Entonces, el líquido, que en este caso es alcohol, va a comenzar a subir por la tela por un proceso que se llama capilaridad, sube a través, como cuando uno por ejemplo, por error deja colgando una tela o los pantalones te quedan muy largos, ¿cierto? Y uno se para cerca de un pequeño charco de agua y el agua como que empieza a subir por la tela de tu ropa y se empieza a mojar tu ropa. Eso es capilaridad. Entonces, en este método llamado cromatografía se utiliza esa propiedad que es la capilaridad que sube el agua o el líquido a través de las fibras de la tela o del papel. Y al hacer eso, ese líquido arrastra entonces los pigmentos que conforman el color de la mancha de tinta. Entonces vamos a ver este video, ya que es mucho más fácil verlo que entender la explicación. Pongan alta atención porque tiene mucha relación con lo que vamos a ver después en la tarea de esta clase. Es lo que es una cromatografía. Para hacer esta cromatografía vamos a necesitar de 3 materiales indispensables que son los que vamos a necesitar sí o sí. Lo podemos hacer de varias maneras diferentes, pero estas 3 cosas las vamos a precisar sí o sí. La primera es algún papel secante, o en este caso yo voy a usar los filtros de café, que son mucho más fáciles de conseguir que el papel secante. Si quieren hacer con papel secante lo consiguen en cualquier librería. Después vamos a usar también alcohol, ¿sí? Y vamos a estar usando también fibras, marcadores, fibrones, no sé, tiene varios nombres, acá en Argentina se llaman fibras o marcadores de colores. Y como herramienta secundaria, que no son obligatorias, pero que yo lo voy a usar porque lo voy a armar de una sola vez todo, voy a usar cinta, voy a usar algunos cassé para darle altura, una regla donde vamos a armar todo, tijera y un recipiente bastante amplio donde vamos a poner el alcohol para hacer todo de una sola vez. También se puede hacer otra manera más simple que después al final del video la vamos a mostrar. Este sería nuestro cromatógrafo ya casi terminado, ya lo estoy mostrando así. Lo que hicimos acá fue primero tomar los filtros de café y fuimos cortando en cintas. Después tomamos cada una de esas cintas y le fuimos pintando un círculo, ¿sí? Sería un punto bien grande en los extremos, y fui también marcando, apartando cada una para no mezclar, para saber qué color corresponde a cada cinta. Después tomé la regla y fui pegando todas las cintas parejas una por una para que queden a la misma altura, y en el extremo superior fui pegando también la fibra para saber a qué color está haciendo referencia a cada una de las cintas. Y el paso final para hacer funcionar esto sería poner el alcohol, así que vamos a hacerlo.
Y este aquí es el resultado terminado de nuestra cromatografía. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue lograr descubrir qué colores, qué pigmentos se esconden detrás de cada color que nosotros ya compramos formados. Acá hay dos cosas interesantes. Una es la capilaridad. Lo que hicimos fue hacer que el líquido, en este caso el alcohol, a través de la capilaridad logra vencer la ley de la gravedad. O sea, el líquido es atraído por el sólido al punto de vencer la gravedad y empieza a subir. Cuando empieza a subir por el papel, lo que pasa acá, en este caso, es que los diferentes tipos de pigmentos que usa esta fábrica, algunos se adhieren más al papel y otros se adhieren menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viajan a diferentes velocidades. O sea, por ejemplo, en este caso, en el caso acá del naranja, podemos ver que el amarillo quedó por debajo y se separó un rojo que quedó por arriba. Esto sucede porque los pigmentos de color rojo viajan a mayor velocidad que los pigmentos del color amarillo, que se quedan más adheridos al papel. Entonces lo que pasa es que se van separando y vamos descubriendo qué colores hay atrás de cada uno. Por ejemplo, en el negro podemos ver que tenemos marrón, tenemos lila, tenemos rosa y no logro ver qué otro color, creo que hay un poco de azul también. Después, por ejemplo, el rojo es todo rojo. Debe ser porque es un color primario que no se forma con la mezcla de otros colores. Tenemos el gris, por ejemplo, tiene rosa y tiene celeste. Acá se logra ver el marrón también, que tiene un poco de rojo, un poco de celeste. Bueno, el verde se nota bien que tiene un amarillo medio verdoso con un celeste también. Y bueno, según la fábrica también van cambiando los pigmentos y el tono del color también va cambiando según eso, ¿no? Nos van a dar a todos diferentes resultados. Así que bueno, espero que lo puedan hacer, que les resulte. Y si quieren ver más videos como estos, pueden entrar a la página de Uno para Todos. Bien, bastante interesante el método de la cromatografía. Como ustedes pueden darse cuenta, a través de este método podemos reforzar aquello que se ha aprendido en arte con respecto a los colores, ¿cierto? Sabemos que los podemos clasificar en primarios, secundarios y terciarios y muchas veces nos cuesta comprender eso. Los colores primarios, como por ejemplo el rojo, ustedes pudieron ver que no está conformado por nada más que solo por pigmentos de color rojo. En cambio, otros colores, como por ejemplo el naranja, está conformado por pigmentos amarillos y rojos. Y sabemos que para poder formar naranja necesitamos rojo y amarillo. Por lo tanto, los colores que utilizamos, ¿cierto? Ya sean témperas o lápices cripto, son mezclas homogéneas de pigmentos y que podemos separarlos a través de este sistema llamado, este método llamado cromatografía. Antes de la actividad final, entonces, sería muy bueno que pudiéramos hacer alguna especie de repaso de lo que hemos visto el día de hoy. Los métodos para separar mezclas son procedimientos físicos, ¿ya? Es decir, la materia va a seguir siendo la misma. Se pueden producir cambios de estado, pero la sustancia va a seguir siendo la misma. Ya vimos que, por ejemplo, en el tamizado, yo lo único que hago es separar los sólidos por su tamaño. Allí no hay ningún cambio en la materia. En el caso de los métodos para mezclas homogéneas, como son la destilación, yo caliento la mezcla, separo los líquidos, separo el líquido que se evapora a menor temperatura. Este líquido se evapora, luego se condensa, pero siempre va a seguir siendo el mismo líquido, porque lo único que ha hecho es cambiar de estado. Los métodos se pueden utilizar en el diario vivir con cosas muy comunes, como por ejemplo un tamiz para tamizar una mezcla de harina, ¿cierto? Que queremos sacarle los grumitos. O cuando, por ejemplo, los papás hacen algún trabajo ahí en la casa, ¿cierto? O la mamá trabaja en el suelo para plantar algo y necesita que sacarle las rocas, las piedras que hay en el suelo, entonces utiliza un tamiz donde va echando esta mezcla de suelo, lo va moviendo y va separando, entonces, y va obteniendo, separando, sacando las rocas que están en ese suelo para poder plantar nuevamente después otras plantas. También se puede utilizar industrialmente, o sea, ya vimos también algunos ejemplos de cómo estos métodos no solamente son algo casero, sino que también se pueden llevar
a la industria de los perfumes, a la industria del petróleo, por ejemplo, o a la industria de la construcción, cuando usamos tamices de gran tamaño para separar varias muestras de suelo cuando queremos hacer una construcción de un edificio. Para seleccionar los métodos también es muy importante, en primer lugar, reconocer el tipo de mezcla, si es homogénea o es heterogénea, y luego de eso también identificar qué características poseen las fases que componen la mezcla, ¿sí? Eso es sumamente importante. Bueno, entonces veamos cuál es la tarea de la clase. El día de hoy no va a haber formulario de preguntas, como en otras clases, preguntas relacionadas con el contenido, sino que van a haber dos preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje, ya que tiene que ver con la reflexión sobre cuánto aprendí y qué fue lo que no entendí, que eso es muy importante para ustedes y para mí. Entonces, la tarea de esta clase va a consistir en completar una tabla de resumen. Yo les voy a dejar un documento que ustedes tienen que modificar, ¿cierto? Completar. Si no lo pueden hacer directamente en Classroom, pueden hacerlo en el cuaderno y luego le toman una foto, la adjuntan y la envían. ¿Ok? No hay problema en eso. Esa tabla de resumen está en relación al tema de los métodos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. Y finalmente, los quiero invitar a que intenten realizar en sus casas cromatografía, usando lo que tienen a mano, ¿sí? Si ustedes tienen a mano filtros de café, bueno, si les dan permiso para usarlo, utilícenlo. Si no tienen filtros de café, pueden utilizar también un trozo de toalla nova, o podrían utilizar incluso romper una bolsa de té, sacar las hojitas de té que hay adentro y utilizar el papel de la bolsa de té y hacer el ejercicio de lo que se vio en el video que vimos de la cromatografía, ¿cierto? Con un lápiz escrito café, quiero que sea café para que vean cuáles son los colores, los pigmentos que forman parte de la mezcla que nosotros llamamos color café. ¿Ya? Y una vez que lo hayan hecho, que le tomen una foto y que la suban como tarea de la clase a Classroom. Esta actividad principalmente tiene como objetivo de que ustedes se queden con este conocimiento nuevo. Recuerden que cada vez que hacemos una clase estamos apuntando a sorprendernos con algo, porque ese algo que nos sorprende es ese algo que se va a quedar en nosotros. Cada clase lo que apuntamos es a aprender, no es una carrera, no es el que más rápido termina o es el que mejor puntaje tuvo. No, la idea es el aprendizaje y por lo tanto cada uno de ustedes debe utilizar la mejor estrategia para poder aprender. Entonces, les invito a que realicen la tarea de la mejor forma posible para que sea provechoso. Muy bien, chicos. Esta ha sido la clase del día de hoy. Me despido de todos ustedes, un gran saludo y nos estamos viendo en la siguiente semana, que es semana de encuentro Meet. Así es que vamos a dejar el anuncio en el tablón a la hora que ya está, pero lo vamos a volver a recordar, ¿cierto? Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.